Muy buenas noches. Hoy compartiremos un nuevo tema. Y el tema que vamos a compartir en esta noche es el siguiente. ¿Dónde nos sentimos seguros? El martes pasado hablamos de nuestra identidad, también hablamos de nuestra autoestima, cómo nos vemos, cómo nos ve Dios. Y es importante que cada uno de nosotros en el día a día podamos sentirnos seguros. Quiero compartir un texto que encontramos en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 16, el versículo 33, que justamente cuando termina el capítulo dice así: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esto no lo dijo Juan por él, lo dijo el Señor Jesús. No es nada fácil cuando digo de dónde nos sentimos seguros, hablar de seguridad en una sociedad en la que cada día crece más y más la inseguridad. Vivimos rodeados de crímenes, de robos, de secuestros, de violencia, de maltrato. Nos hemos acostumbrado, ya es nuestra esta palabra, sobre todo en nuestra ciudad, la palabra balaceras, asesinatos, accidentes de tránsito, personas drogadas por distintos estupefacientes, personas alcoholizadas, en otras partes del mundo, terroristas y actos terroristas. Ocurren catástrofes naturales, terremotos, maremotos, tsunamis, hay guerras, hay amenazas de ataques nucleares, hay persecuciones, siguen muriendo miles de cristianos por proclamar el Evangelio en distintas partes o lugares del mundo. La posibilidad de desarrollar enfermedades como por ejemplo el cáncer o el SIDA, que sigue procreándose en distintas partes del mundo. Y también podemos ver que aparecen epidemias o pandemias como la que aún todavía estamos transitando. Y podríamos seguir nombrando muchas cosas más que tienen que ver justamente con la posibilidad de sentirnos inseguros. Y la lista es tan larga de estas cosas que produce temor. Pero no solamente lo que caracteriza a esta lista es que produzca temor, sino que el temor lo que hace es paralizar a la persona, y cuando hablamos de personas, hablamos también de cada uno de nosotros. El miedo, el temor nos paraliza. Si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, un libro que muy poco a veces leemos, el libro de Apocalipsis habla de muchas cosas. Y una de las cosas que nos habla es de que van a sonar 7 trompetas. En distintos momentos, en distintos tiempos, sonarán, dice en el Apocalipsis, 7 trompetas antes del fin del mundo. En ese libro, en el último libro de la Biblia, habla, por ejemplo, de cataclismos y de destrucción. Nada
de lo que vivimos hoy, si ustedes y yo leen el Apocalipsis, es comparable frente a lo que el libro nos anuncia en los últimos tiempos, antes de que el Señor Jesús venga a buscar a su pueblo. Por ejemplo, no voy a leer todos los textos donde se habla específicamente y claramente sobre lo que va a suceder cuando suene cada trompeta, pero habla en general de estas cosas. Cuando suene las trompetas, habla de granizo, de fuego, de sequedad de la hierba, habla de muerte de peces, habla de hundimiento de navíos o de barcos, de contaminación de las aguas, de oscurecimiento del sol y de las estrellas. Pensemos, lógicamente, cuál va a ser la consecuencia si el sol se oscurece y las estrellas dejan de brillar, se apagan. Habla también de la apertura de abismos, y desde esos abismos, dice la palabra, saldrán especies que producirán muertes, al igual que multitud de demonios, dice, que atormentarán a las personas. Junto al Éufrates, que sería en este tiempo en la región entre Irán e Irak, para que nos ubiquemos, se levantará, dice, un ejército de 200 millones de personas y habrá una gran guerra. Nosotros sabemos lo que produce la guerra, la muerte total de millones de seres humanos. Pero como siempre digo, el libro de Apocalipsis habla de estas cosas, no las invento yo. Como siempre digo, la palabra es de bendición para los hijos de Dios. Y el libro de Apocalipsis también tiene un mensaje de bendición para el pueblo de Dios. Porque la palabra en el Apocalipsis es aliento de vida para todo hijo de Dios. Porque dice que al sonar la última trompeta, este texto si lo quieren buscar en Apocalipsis 11:15, dice que al sonar la última trompeta se va a producir lo siguiente. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, esto será anunciado. ¿Cómo hablar de seguridad con todas estas cosas que yo nombré con anterioridad? Tanto la que estamos conviviendo en este tiempo, como con las que nombré que van a suceder mientras suenen las 6 trompetas hasta esta última que recién terminé de compartir. Digo que es posible hablar de seguridad aún en medio de tanta inseguridad, de tanto dolor y de tanta violencia. Porque la seguridad no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, aunque convivimos a diario con lo que sucede a nuestro alrededor, sino que la seguridad pasa por lo que sucede en el interior de cada uno de nosotros. Por nosotros, por nuestros propios méritos, ideas o proyectos,
nunca seremos capaces de controlar las cosas que suceden fuera, alrededor de cada uno de nosotros. Pero sí, como pueblo de Dios y como hijos de Dios, sabemos quién es nuestro Rey. Y aún en medio de lo que pase, Él tiene bajo control todas las cosas. ¿Terminamos de entender esto que dije? Que aún en medio de todas las cosas que suceden, el que tiene control de todo es nuestro Rey, es nuestro hacedor, es el dador de nuestra vida, es el sustentador, el creador de todo lo que somos. Como ya vimos en otros martes, el temor, la angustia, la ansiedad, la desesperación, el pánico por lo que ocurre o por lo que puede llegar a suceder, está dentro de cada uno de nosotros. Y por eso es importante este texto que leí al principio, de Juan 16:33. Porque Jesús no dijo nunca que vos y yo no íbamos a tener problemas. Dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y lo declara hasta lo último. Hasta el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, cuando el ángel suene la séptima trompeta. Ahí se mostrará la autoridad total de nuestro Dios y Creador, porque aquel que dio su vida va a venir a buscarte a vos y a buscarme a mí. Es importante que no solamente hagamos nuestro este texto de Juan 16:33, dice, confíen porque Él venció al mundo, sino que nos alertó de algo más. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, ahí en el Sermón del Monte, cuando dice, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Justamente esto es de lo que debemos hacer mella en cada uno de nuestro interior. Que nuestra alma no sea la que termine muerta, que no sea la que puedan liquidarla, que no sea la que puedan destruir, la que está en el interior de cada una de nuestras vidas. Porque si la destruyen, nuestra vida va a terminar sucumbiendo en el pecado. Pero si vos y yo hacemos nuestro esto de confiar en aquel que ha vencido y que tiene el poder y que nos va a venir a buscar, indudablemente, todo temor, desde nuestro interior y lo que nos suceda alrededor, va a poder ser liberado porque nos vamos a sentir libres desde adentro de nuestro propio interior. Debemos temer al pecado que justamente nos aleje de Dios, como ya lo vimos en otros martes, y que destruye el alma. Y en vez de tener temor de las cosas que pasan a nuestro alrededor, debemos tener temor a Dios, ese respeto, esa reverencia de justamente no pecar con aquellas cosas que sabemos que nos separan de Dios. Y entonces de esa manera nos vamos a sentir libres, no atados, no aprisionados por aquellas cosas que vemos a nuestro alrededor. No nos vamos a sentir entonces limitados. No nos vamos a sentir finitos como nos sentimos ahora, aún hasta que llegue el fin, porque todo lo que pasa alrededor nuestro está incorporado en cada uno de nosotros y nos destruye día a día. Debemos tener la seguridad dentro de cada uno de nosotros, de nuestro interior, para que entonces podamos ser personas libres y personas victoriosas.
porque Dios quiere ver en sus hijos a hijos libres y hijos victoriosos. Porque su hijo, a pesar de que fue aprisionado, llevado a la cruz, muerto y sepultado, fue libre porque venció la muerte. Y eso hizo posible, como ya lo expliqué el martes pasado, que en esa cruz quedaras clavado vos y yo. Y entonces el pecado ya no está más haciendo que tu vida y la mía quede aprisionada ahí, sino que nos dio la posibilidad de ser libres y de vivir vidas victoriosas cada día. El libro de Apocalipsis fue escrito para enseñarnos como iglesia, como pueblo de Dios, las cosas difíciles que vendrían en el mundo. Pero ¿saben qué? Como siempre digo y termino con un mensaje que es positivo como hijos de Dios, como pueblo de Dios. ¿Saben qué? A pesar de que el libro de Apocalipsis vino a anunciar todas estas cosas que iban a suceder antes del fin del mundo, no debemos de perder de vista ni pasar por alto que la persona que domina todo, aún sentado desde su trono, y reina sin necesidad de pararse, sino que así como estoy yo sentado, da órdenes y dice y se hace, y dice y se hace, y dice y se cumple. No debemos pasar por alto que el que reina y tiene todo bajo su dominio y poder, y al que le pertenece la victoria final y la definitiva, es a Dios. Y eso es lo que termina anunciando el libro de Apocalipsis, que en medio de todas esas 6 trompetas de cataclismo, de situaciones difíciles, viene la séptima. Y con la séptima viene la búsqueda del pueblo escogido por Dios, que lo viene a buscar para liberarlo para siempre delante de su presencia. Termino diciendo y recordándonos lo que dije muchas veces: no hay nada que escape a Dios. Todas las cosas están bajo el control de Él. ¿Dónde hoy nos sentimos seguros? ¿En quién te sentís seguro en este tiempo? ¿En vos mismo? ¿En vos misma? ¿O tu vida está depositada y segura en aquel que es tu creador, mi creador, y que tiene bajo su mano, bajo su autoridad y bajo su poder todo dominio de lo que quiera destruirnos? Que Dios nos bendiga en esta noche, y te invito a cerrar este momento con una palabra de oración. Dios, creador, sustentador de todo lo que está a nuestro alrededor y principalmente de cada una de nuestras vidas, queremos alabarte y bendecirte en esta noche por la posibilidad de hablar contigo a pesar de que estamos tan lejos, Señor, de poder llegar a parecernos a tu Hijo Jesús. Pero sin embargo, tú habilitaste ese puente, esa posibilidad de volver a conectarnos con vos y de hacernos parte de ese gran pueblo escogido. Señor, ayúdanos a vivir sin los temores de las cosas que nos rodean, sacando de nuestro interior todo miedo, todo aquello que nos paraliza, para llenarlo de tu presencia, de tu gozo, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nada nos falta, y sin embargo muchas veces miramos a otros diciendo como que nos faltaran un montón de cosas porque no aprendemos
a percibir todo lo que tenemos. Señor, ayúdanos a crecer en la fe, aumentanos la fe y haz que cada día que pasa seamos hijos e hijas obedientes a tu palabra y verdaderos servidores para tu reino. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta el próximo encuentro y que Dios te bendiga.